Hermanos y hermanas, otro glorioso día para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. Hoy día el sermón se llama Cristianos Preparados y vamos a trabajar sobre dos textos, uno que está en Romanos 11 y el otro en 1 Tesalonicenses 5. Una de las cosas que nosotros como iglesia acá, por lo menos acá en Zapallar, siempre hemos tenido muy presente es la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, específicamente a buscar a su novia. Por esa razón es que podemos leer repetidas veces en las Escrituras lo que nuestro Señor dijo en cuanto a ese glorioso suceso. Él se refirió personalmente mucho a su venida, hablando siempre de su venida. Y hoy quiero que volvamos a hacer un pequeño repaso con respecto a esas escrituras. Una está en Mateo 24, como ustedes ven ahí, y entre esos versículos 42 y 44, donde dice, y por favor abran sus Biblias y vayan leyendo y vayan marcando, no solo escuchen, paren el video y lean en su Biblia conmigo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en el mismo Mateo, pero capítulo 25, como dice ahí, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y obviamente el Señor está hablando de su venida, que es en dos etapas. Es la primera a buscar a su novia para después llegar 7 años después a la venida final donde Él va a hacer juicio. Pero la que nos interesa a nosotros como iglesia en este momento es la venida, la primera parte de la venida, cuando Él venga en las nubes, como dicen en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a buscar a su iglesia. Esa es la que a nosotros nos interesa. Y por eso vamos a hacer este repaso de estos textos que Él dijo. Hermanos amados, este es el evento más importante para nosotros. Nosotros que somos su iglesia, que estamos aquí en la tierra, es el evento más importante porque es el siguiente evento. No va a haber otro entre medio. Y nosotros tenemos que estar. Y de eso habló Él cuando Él todavía caminaba aquí en la tierra. Esta enseñanza sobre su venida, el Señor la va a explicar de varias formas distintas. Va a usar distintas parábolas, explicaciones. La razón es para que todas sus ovejas, ¿por qué lo dijo así? Porque Él quiere que todas sus ovejas, que Él vino a buscar a las ovejas que se habían perdido, recuerden, ¿ya? Lo tengan muy claro lo importante que es para Él, para nuestro Señor, su propia venida cuando Él llegue aquí a buscar a su iglesia para encontrarnos preparados, como dice ahí, listos. Pero también lo podemos leer en Marcos 13, del 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Velad. En Lucas lo va a volver a decir ahí 21 cuando estaba hablando justamente del fin de los tiempos. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si se fijan ustedes, el Señor lo habló en distintos momentos y siempre advirtiendo con respecto a su venida. También nos advierte en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así en varios otros textos, que no es necesario mencionarlos todos, pero en la palabra velad se va a repetir. Si ustedes se fijan en todos estos textos que acabamos de mencionar, se repite la palabra velad. En griego la palabra es gregoreo. Y esa palabra va a ser una forma de enfatizar la actitud de una vigilancia espiritual. Es una actitud de estar vigilantes espiritualmente, despiertos, atentos, expectantes. El Señor viene en cualquier momento. Esto es algo que tenemos que tomar en serio. Nosotros estamos fatigados, por decirlo así, con tanta información, con tantos quehaceres, presionados por el tiempo, como lo hemos hablado en otros sermones. Pero, hermanos amados, esto el Señor lo viene diciendo desde entonces. Y está escrito ahí en su palabra que no perdamos el enfoque de ese momento importante que no sabemos cuándo va a venir. No sabemos. Pero como vamos a ver más adelante, parece que ya estamos bastante cerca. Pero hoy quiero trabajar sobre dos textos que cada vez que los leo me vuelven a despertar cuando los leo. Uno está en Romanos capítulo 13. Pero antes de leer este texto en Romanos capítulo 13, les quiero invitar que oremos y pidamos que el Señor nos ayude a entender esto que vamos a ver hoy día. Oremos, amados hermanos. Padre amado, tú que eres el único digno de recibir toda la honra y toda la alabanza, a ti sea la gloria y la honra en este día en que nuevamente abrimos las escrituras para escuchar tu palabra, escucharte a ti hablar y qué es lo que nos dices tú, ese mensaje con tanta urgencia que tú nos das para que nos preparemos para ese día maravilloso en que tu Hijo Jesucristo volverá. Por eso nos queremos preparar, para eso queremos escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Romanos capítulo 13 del versículo 11 al 14. Dice así, y por favor léanlo en su Biblia conmigo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Interesante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Tremendo texto. Aquí hay mucho que decir, pero vamos a extraer aquellas cosas que nos interesan para hoy día. Y el otro texto que va a complementar está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 6 al 11. Escuchen bien lo que vamos a leer. Pongan atención a esas palabras. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otro texto poderoso que nos vuelve a decir que debemos estar despiertos, despiertos. Estos dos textos que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho siempre, y hay que entender que es palabra de Dios, no es palabra de Pablo, es la palabra que vino a Pablo de Dios, el Espíritu Santo, y él solamente la escribió. Entonces siempre cuando nosotros leemos, el que nos está hablando no es Pablo, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que Él siempre dijo, mi palabra, para que lo tengamos claro. Pero este es un llamado muy serio, a lo que tenemos que recibir y atender con mucha atención. Y el llamado es a que estemos preparados para ese glorioso momento en que el Señor con voz de mando, ¿se acuerdan ahí en 1 Tesalonicenses? Con voz de mando, con voz de arcángel, nos llame a su presencia para siempre. Hermanos amados, aquí tenemos que trabajar este texto. ¿Cuáles son los puntos relevantes que nos interesan hoy de estos dos textos? Primero, en Romanos capítulo 13, versículo 11. Veamos ahí cómo comienza hablándonos el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto conociendo el tiempo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Por qué sabemos que el tiempo ya está cerca? ¿Por qué lo sabemos? Porque están ocurriendo las cosas que el mismo Señor profetizó en su palabra. Y viene la pregunta, bueno, ¿y qué profetizó el Señor con respecto al fin de los tiempos? Si ustedes van ahí a Mateo 24, 14, él mismo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué dice ahí? El fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, para todas las naciones. Desde la Reforma en adelante comenzó a predicarse el Evangelio lentamente en todo el mundo. Antes de eso había sido predicado solamente parcialmente en algunos lugares y el resto, lamentablemente, por la Iglesia Católica se había predicado un Evangelio totalmente distorsionado. Entonces, de ahí en adelante comenzó a predicarse el verdadero Evangelio. Y en los últimos 100 años, el Evangelio prácticamente ha llegado a todos los rincones y hoy día electrónicamente se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y algunos, ustedes no se imaginan, en los campos de Corea, de China, están escuchando en unos aparatitos chiquititos electrónicos, escuchen, no tienen audífonos, sino que lo llevan acá colgado y escuchan el Evangelio en los campos mientras cosechan el arroz. El Evangelio predicado por John MacArthur específicamente, ¿ya? Que lo han traducido al chino y lo están predicando, se lo dan a la gente para que escuchen el verdadero Evangelio. Por lo tanto, está llegando prácticamente a todos los rincones. ¿Qué indica eso? Que el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Esto 100 años atrás no se podría haber dicho. Entonces, no es algo que uno pueda decir, pero es que el Evangelio ya había sido predicado desde hace muchos años atrás. No. Ahora el Evangelio ya prácticamente ha llegado a todos los rincones. Todavía quedan algunos por alcanzar,
No me malentiendan, los hay todavía, pero son pequeños grupos que no han sido alcanzados. Pero ya el Evangelio ha sido. Esa es una señal muy potente. La otra está en segunda de Tesalonicenses, que dice: nadie os engañe, que ellos estaban creyendo que el Señor iba a venir en cualquier momento, incluso estaban vendiendo todo y ya no estaban trabajando, porque decían: el Señor nos va a venir a buscar. Entonces Pablo les escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y se refiere al Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Si bien había apostasía en ese tiempo también, uno podría decir, bueno, pero había mucha apostasía. Acuérdense que apostasía es alejarse de la fe verdadera. No es apostasía considerar a los budistas o a los mormones o a los testigos de Jehová o a los hindúes, qué sé yo. Eso no es apostasía. Las otras religiones no son apostasía. Esas son religiones falsas, están errados, nunca han creído en el verdadero Dios, en Cristo, en el Jesucristo, en el Señor de señores, en el Mesías, nunca han creído en Él. Pero yo estoy hablando de aquellos que han creído en el cristianismo, aunque superficialmente, aunque religiosamente, como el mundo católico, la mayor parte que cree superficialmente, nunca han verdaderamente ahondado porque no conocen las Escrituras. Estos se empiezan a alejar. Y eso ha pasado en Europa sobre todo. La apostasía en Europa ya es prácticamente un hecho. Pero ahora está pasando en Estados Unidos, está empezando a pasar en Latinoamérica, está empezando a pasar en otras partes del mundo. Al mismo tiempo, en otras partes está alcanzando el Evangelio, como en el Oriente, como en África, como en lugares más remotos. Está llegando el verdadero Evangelio, pero al mismo tiempo en otras partes se está empezando a producir la apostasía. Así que esta es una señal, junto con la otra, que sumada a las dos, uno puede decir literalmente: estamos al fin de los tiempos. Si solamente nos basamos en estas dos profecías que están en la Biblia, porque además hay otras que dicen, que hablan del gobierno mundial, que hablan de la economía mundial, que hablan de la paz en el Medio Oriente. Ojo, la paz con Israel. Sin el tratado de paz el Señor no viene, porque todavía no va a estar listo para lo que está profetizado, que lo que está escrito en Apocalipsis con respecto al... Y ya tenemos los primeros indicios de la paz en el Medio Oriente. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo se está haciendo cada vez más inminente. Continuando entonces en el capítulo 11, en el versículo 11 del capítulo 13 de Romanos, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño nos habla aquí? Del estar dormido, de ese sueño de dormir. No de sueños de imaginación, sino que del estar dormido. El sueño peligroso en el que hemos caído como cristianos, como iglesia. Y ese sueño se relaciona con el relajarse espiritualmente. También lo hemos hablado en otros sermones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué significa relajarnos espiritualmente? Cuando tú no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es relajarse espiritualmente. Cuando tú dejas de hacer ese mandamiento. Primeramente, acuérdate, que es lo que el Señor dijo ahí en el Sermón del Monte, cuando Él, justamente ahí en el medio del Sermón del Monte, Él dice eso: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú dejas de hacer eso, te estás relajando espiritualmente. Pero ahora la pregunta que muchos harán es, bueno, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo se entiende eso? El reino de Dios no es un lugar físico, amados hermanos. No es un lugar físico. No es que tú tengas que ir a algún lugar para encontrar el reino de Dios. No, es todo lo que se relaciona con Dios. Todo lo que se relaciona con Dios. La Biblia, la iglesia, la doctrina, la sana doctrina cristiana.
santificarse, adorar en espíritu y en verdad, comunión, el amarnos los unos a los otros, estar en oración, la evangelización. Todo eso es el reino de Dios. De ahí nosotros cuando tenemos esa relación con nuestro Dios, en esas situaciones, ya sea en la Biblia, en la iglesia. Y por otra parte dice, buscar primeramente la justicia de Dios. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son sus mandamientos. Los mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo. Por eso el Señor le escribió a la iglesia de Filadelfia que la amaba. ¿Se acuerdan? A la única iglesia que le dice, te he amado. ¿Por qué? Solo por una razón. Y lo repito 2 veces. ¿Qué le dijo? Yo te he amado porque has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Mi palabra has guardado. Esto, amados hermanos, es en serio. Esto tenemos que tomarlo en serio. Si no velamos, si no estamos vigilantes y atentos, guardando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no nos vamos en el rapto. No se confundan. No crean otra cosa. El Señor fue bien claro. A la única iglesia, a su amada novia, que identifica entre todas las 7 iglesias, más específicamente las 4 últimas que todavía están aquí en la tierra. A esas se la va a llevar. A las otras no se confundan. ¿Por qué piensan que el Señor Jesucristo fue tan específico que cuando dio la gran comisión, al final de la gran comisión Él dio un mandamiento bien específico a sus apóstoles, que hoy día sería para los pastores que están en la iglesia? Y ese mandamiento que dejó ahí en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandamiento final. No hay otro mandamiento después de eso. Después hay una promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Pero el último mandamiento que le da a sus apóstoles y por ende a los pastores es ese. Porque esa es la tarea primordial de los siervos del Señor Jesucristo. Enseñar los mandamientos que están escritos. Sus mandamientos. Por eso, hermanos, yo les animo que ustedes siempre vuelvan al capítulo 14 del Evangelio de Juan y lo lean y que les quede claro, que lo internalicen, que lo comprendan, que el Espíritu Santo se los enseñe. 3 veces el Señor Jesucristo lo dice. Identifica a los que verdaderamente le aman. 3 veces lo dice, hermanos. Por favor, tómenlo en serio. Y así va a terminar el versículo 11 con la razón de todo esto. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa llama la atención cuando uno lo lee. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si nuestra salvación está cada vez más cerca, entonces nosotros debiéramos estar poniendo atención. Estamos prontos a ser arrebatados. Nosotros que hoy día estamos vivos, tenemos una gran posibilidad de ser arrebatados antes de que muramos. Hay algunos que obviamente van a morir antes del arrebatamiento, pero si nosotros llegásemos a vivir unos cuantos años más, la posibilidad se va incrementando exponencialmente. Si antes era uno entre, no sé, cuántos millones, ahora ya estamos en uno entre 100 y después estaremos en uno entre 10 de ser arrebatados. Entonces, estamos acercándonos cada vez más para salir finalmente de este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Primera de Pedro también nos hace una reflexión.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos lleve. Cuando el Señor venga a buscar a los que murieron y a los que están vivos, se los va a llevar. Y ahí la salvación se va a concretar. Ya somos salvos. Ya somos salvos. La salvación no la vamos a perder. Pero esa salvación todavía no se concreta. Todavía estamos aquí en la carne. Estamos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, sufriendo las consecuencias de estar encerrados. Nuestra alma y nuestro espíritu están aquí todavía. Pero aquí es el momento de estar velando, de estar atentos para alcanzar esa salvación. ¿Qué se repite tanto en Romanos como en Primera de Tesalonicenses? El tema de dormir y velar. Y por otro lado, el tema del día y la noche. Esos dos temas se van a repetir en todo el texto, si ustedes se fijan con lo que leímos en Romanos 11 y en Primera de Tesalonicenses 5. El dormir se va a relacionar con todo aquello que nos distrae, la distracción. Y nosotros sufrimos de una tremenda invasión por todos los medios y por todas las tareas, por todas las responsabilidades y sobre todo por todas las posibilidades. Hoy día la gente, la mayoría de nosotros, tiene mucho más posibilidades de hacer cosas. 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás. Y ustedes se van dando cuenta que la gente tenía mucho menos posibilidades de hacer algo. Hoy día se nos han abierto cada vez más puertas. Y por lo tanto, mientras más elección hay, más distracción hay. Porque estamos pensando, podría ser esto, no, que podría ser esto, que es mejor, esto no, hago esto hoy día, hago eso mañana. Porque hay muchas cosas que hacer. Antes la gente tenía ese día que acostar cuando se apagaba, o sea, se iba al sol y ya 2 horas después de eso ya no veían nada. Tenían que acostarse. Hoy día no. Hoy día la vida sigue, se estira porque hay luz. El dormir se relaciona entonces con la distracción de la vida cristiana. El dormir es cuando no estamos atentos espiritualmente. Estamos atentos al mundo y no estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Que es justamente lo contrario de velar, de estar vigilantes espiritualmente hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy corremos este peligro más que nunca. Muchos cristianos han caído en ese peligroso sueño, ese dormirse espiritualmente hablando. No se esfuerzan por estudiar la palabra. ¿Cuántos hoy día se esfuerzan? ¿Cuántos incluso tienen hambre y sed de la palabra? O hambre y sed de la justicia, que es lo mismo. ¿Cuántos? Cada vez menos. Se tienen que poco menos que programar para dejar un tiempo en el día para, ojalá, leer la palabra, para orar. ¿Cuántos se congregan siempre? Bueno, en este momento, claro, estamos impedidos de hacerlo, pero va a llegar el día en que la iglesia se va a volver a abrir y ahí vamos a ver quiénes son los que van a ansiar de estar en la presencia del Señor, compartiendo, teniendo comunión delante del Señor en adoración. ¿Cuántos ofrendan con gratitud, con amor, con entrega al Señor? ¿Cuántos? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. ¿Cuántos dedican tiempo sano, no tiempo apurado, a leer la Biblia? Sano me refiero a con calma, con tranquilidad, a meditar en ella en silencio, ojalá en la mañana. ¿Cuántos hacen eso hoy día? ¿Cuántos mencionan a Jesucristo en sus conversaciones? No a Dios, a Jesucristo. Piensen en esas cosas, hermanos. Eso es estar dormidos en la fe. Eso es el sueño del cual habla la palabra.
Y estar dormidos en la fe es algo sumamente peligroso porque, claro, nos vamos relajando espiritualmente. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Justamente lo que el Señor Jesucristo advirtió cuando escribió la última carta de las 7 a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Ustedes se acuerdan al tiro. Esa carta en la cual Él advierte ahí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, ¿qué es lo que le dice el Señor? Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas son palabras sumamente fuertes, hermanos amados. Obviamente que todo se refiere a la parte espiritual. Justamente los que hoy día han caído en esa iglesia placentera, agradable, divertida, llena de acción, llena de movimiento, llena de baile, con predicadores que son absolutos rockstars, que predican maravillosamente, de los cuales algunos conozco personalmente, que me dan mucha pena que lo estén haciendo. Claro, un éxito que va más allá de los horizontes. Pero no se trata de eso, hermanos. Tengan cuidado. Tienen que estar alerta, tienen que velar. Esto es en serio. Esto no es para divertirse. Esto de seguir al Señor Jesucristo se trata de una guerra espiritual. Y tenemos que tener muy claro, por eso como leímos, nos tenemos que poner las armas de la luz, como lo dice muy claramente en Efesios capítulo 6. Las armas de Dios, la armadura de Dios, las armas de la luz son la verdad, son la palabra, son lo que el Señor Jesucristo nos vino a revelar. Esas son las armas de luz. Estar dormidos, amados hermanos, en la fe es sumamente peligroso. En cuanto a lo del día y la noche, es lo mismo. La noche se relaciona con las tinieblas. Las tinieblas es una forma de relacionar, pero no es la oscuridad de la noche, sino que es la oscuridad del engaño, de lo carnal, de lo pecaminoso. Todo lo que se relaciona con las tinieblas habla de eso. Lo contrario a la luz, lo contrario a la verdad. Y de eso nos tenemos que cuidar. Romanos 13:13 lo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, o en lujurias, lascivias, o en contiendas y envidias. Y en Tesalonicenses lo va a decir, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Sí, es una forma de comparar, claro, en la noche se embriagan, pero aquí nosotros estamos viendo la parte espiritual. Yo también me puedo embriagar, espiritualmente hablando, con otras cosas, con las cosas del mundo. Yo también puedo estar en borracheras, en glotonerías, en otras cosas que no son la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Esto es en serio. El Señor viene. El Señor viene y ese día va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando no estamos velando es porque estamos en alguna manera siendo o amigos del mundo, y recuerden bien qué es lo que significa ser amigos del mundo. Eso es participar en las cosas que el mundo hace, ¿ya? O amar al mundo. Y literalmente ahí está lo que dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tengan cuidado con esas áreas. Y eso es justamente, ahí es cuando estamos durmiendo, estamos en la noche, nos estamos embriagando. Por eso este llamado que se nos hace en ambos textos, tanto en Romanos como en Primera Tesalonicenses, son serias. Miren las cosas, abran sus textos ahí, ténganlos presentes. Vistámonos las armas de la luz, nos dice.
Las armas de la luz, la verdad, todo lo que está relacionado con la verdad, la palabra, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y andemos como de día, honestamente. Andemos en la luz, andemos en la verdad, vestidos del Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice, vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. No durmamos como los demás. Como los demás están durmiendo. El mundo entero está durmiendo. No están atentos. Cristianos, muchos cristianos, no están velando, no están siendo sobrios. Seamos sobrios, nos dice. 2 veces se nos dice. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. El que tenga oídos, oiga, dice el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, y en agradecimiento queremos vestirnos con las armas de la luz, andar como de día honestamente, vestirnos de ti, Señor. Y no queremos seguir durmiendo, queremos despertarnos y levantarnos y ser sobrios y velar y prepararnos para ese día en que tú nos vengas a buscar. Queremos estar listos, atentos a eso, a ese momento precioso en el cual tú vas a aparecer en las nubes y nos vas a llamar a tu presencia. A ti, oh Dios, bendito Dios, sea la gloria y la honra por toda la eternidad y para siempre. Gracias por estas palabras. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el sueño. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.